El vino es uno de los ejes económicos del Ayuntamiento Ourensano del Arauco, ubicado en la comarca de Valdeorras, pero también lo fue, y pretende volver a serlo, la castaña. Las castañas de esta zona llegan al extranjero. Es el refugio de las uvas Godello y Mencía. La comarca de Valdeorras destila frescura y potencial aromático, amor a la tierra y profundo respeto a una tradición que ha sobrevivido durante siglos. Su clima mediterráneo oceánico propició el interés de los romanos por plantar aquí viñedos y construir lagares. Los encajados valles de los ríos Sil, Vivé y Xares, con vertientes de acusada pendiente, están jalonados por bancales de viñedo formando estrechas terrazas. La viticultura, de tradición secular, es la base económica de esta zona. Sus caldos están incluidos en la denominación de origen Valdeorras, a la que pertenece casi una decena de bodegas y que está reconocida desde 1957. Es en la parroquia de Seadur donde podrán encontrar algunas de las huellas más antiguas del vínculo entre la vid y el hombre. Son bodegas enterradas donde tradicionalmente se elaboraba y conservaba el vino en casi toda la comarca. Las conocen como cuevas, delatadas por las curiosas chimeneas llamadas refugallos que sirven para regular la humedad. Se agrupan en lo alto de la aldea, donde las laderas se hacen más pendientes. Esta es tierra de vino y también de castaña. Esta empresa, que proporciona trabajo a 45 personas en temporada alta, se encarga de su selección y envasado. La producción de castañas tuvo un papel importante en la economía doméstica de los vecinos hace años y podría ser una interesante aliada de fijación de población. La castaña de los Montes del Arauco viaja al extranjero. Esta que ven se trasladará a Italia, Francia y Alemania. El resto se distribuye en España. En estas instalaciones, el fruto se selecciona y se limpia. Se esteriliza a una temperatura de entre 40 y 50 grados y después se estabiliza en este túnel a menos de 28 grados de temperatura. Una vez estabilizada, se termina con su calibraje y su selección. La producción de esta planta es de 1 millón de kilos anualmente. Van destinados a la industria en Francia, purés concretamente también para Francia, y después la castaña de calibre superior va destinada un poco al mercado nacional y ya lo más fuerte va para Italia, Austria y Alemania. La castaña no es el único manjar de esta zona. Las carnes de este territorio destacan por su sabor intenso y la ganadería por su engorde tradicional. Para consumirlas, nada mejor que la brasa. Si es mixto, pues lo primero que hago es poner el criollo y la costilla, ¿no? Porque es lo que más tarda en hacer, si quiero decir. Pues bueno, los cojo y salamos un poco, costilla. Y después, en cuanto vea que esto está un poquitín ya dorado, que ya veo que ya el criollo, que es lo que más tarda, pues bueno, pues ya ponemos la panceta, eso sí, saladita solo por un lado, porque si no después ya queda demasiado, y la ternera. La ternera es, depende al punto, como la quiera la gente, pero normalmente al punto son 4 minutos por un lado, 4 minutos por otro, con la sal siempre puesta después de hacerse, o sea, de sellar la carne. El plato estrella sería tanto el bacalao a la brasa como las carnes, tanto la cachena, que nos dedicamos a la ternera cachena, y trabajaríamos lo que es el cerdo, trabajaríamos duroc, tanto la panceta, y luego los criollos son caseros, los hacemos totalmente aquí, y eso sería más o menos las especialidades. Nos despedimos de Valdeorras, al norte del Arauco, donde el Sil es interrumpido por el embalse de San Martiño, y además de interés botánico, constituye una de las aportaciones a la red hidrográfica de Galicia más importantes.
Hasta aquí llega hoy nuestro viaje, señores. Volvemos la próxima semana. Hasta entonces, ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos ahora con algunas de las propuestas de Galicia para los próximos días, por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices. Para que de mí te lembres, ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vai a rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen,